Cognición inconsciente. Supuesto de correspondencia, cognición-conciencia. Supuesto popular compartido durante mucho tiempo por la psicología científica, según el cual no existen más contenidos cognitivos que los manejados de forma consciente. Por ejemplo, aprendizaje, memoria, percepción. Solo hasta finales del siglo XX, la idea de cognición sin conciencia toma importancia inicialmente en el ámbito de la percepción. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es constructiva e integradora. A ella llega información que ha sido elaborada en niveles más bajos de procesamiento. La conciencia es la base de las acciones deliberadas. Por el contrario, a partir de la información inconsciente se transforman conductas reflejas, rutinarias o estereotipadas para las situaciones que no tenemos respuestas de ese tipo. La conciencia genera acciones específicas mediante su relación con el ejecutivo central, con ayuda del cual inhibe, anticipa, simula. La conciencia está limitada temporalmente de forma tal que tarda en procesar la información del medio ambiente, unos 250 metros, mientras que el cerebro solo necesita cerca de 100 metros para el mismo fin. La conciencia además es selectiva, ya que solo contempla la información más relevante para el procesamiento en curso. Se estima que el sistema cognitivo maneja alrededor de 11 millones de bits de información por segundo y solo toma conciencia de 50 de ellos, por mucho. Sin embargo, la información que no alcanza la conciencia no se pierde, es procesada por el cerebro. Cognición. La cognición inconsciente puede verse reflejada en percepción, memoria, aprendizaje y pensamientos inconscientes. Percepción inconsciente. La PI, percepción inconsciente, se daría cuando ni los resultados del procedimiento de la información llegaron a la conciencia. Pero si se activa la información relacionada en el sistema cognitivo, generando efectos psicológicos y conductuales como el priming semántico. Para que los estímulos sean procesados inconscientemente, deben tener una representación arraigada en el sistema mental. Por ejemplo, palabras de la lengua materna, imágenes conocidas. No se perciben inconscientemente estímulos complejos, aunque sí se puede lograr activar esquemas de pensamiento a partir de pequeñas pistas. La PI se puede lograr mediante la estimulación subliminal, estímulos presentados muy rápido o muy tenuemente, o la manipulación de la información, por ejemplo, escucha dicótica o estimulación parafoveal. Estos métodos han sido criticados y poco aceptados, pues se piensa que algo de la información procesada alcanza a llegar a la conciencia. Por el contrario, desde principios de los 80, los experimentos de enmascaramiento visual retroactivo han gozado de mayor credibilidad. Por consiguiente, daremos a conocer un procedimiento. Primero, en una pantalla se presenta un punto durante unos 500 metros y se pide a los participantes que fijen en él la mirada. Segundo, enseguida se presenta una palabra durante unos 40 metros, en el lugar en que se encuentra el punto. Por último, se presentan en el mismo lugar un estímulo estructuralmente similar sin sentido, máscara. Durante unos 300 metros, usualmente en estas pruebas los participantes no reconocen la palabra enmascarada, pero sí la procesan y memorizan, lo que se hace evidente en las selecciones forzadas, posteriores y en ciertas interferencias cognitivas. La MI, memoria inconsciente, implica que experiencias previas conscientes influyen en la conducta, toma de decisiones, ejecución de una tarea, sin que exista un recuerdo consciente de la existencia de dichas. El estudio fue aceptado tempranamente bajo el nombre de memoria implícita, debido a observaciones clínicas en casos de amnesia en los cuales, aunque algunos pacientes no podían recordar conscientemente eventos vividos después de la lesión, sí eran influenciados por ellos. Este efecto se observa más en pruebas indirectas sin recuerdo consciente que en pruebas. La MI está relacionada con el efecto de ilusión de verdad, el cual implica que en ocasiones las personas tienden a considerar como verdadera una afirmación, no por razones de juicio, sino por haberla escuchado con anterioridad sin acordarse de haberlo hecho.
Aprendizaje inconsciente. Mientras que en la MI existe una influencia en el presente de un suceso pasado que en un momento fue consciente, la influencia que se da en el presente, en el caso del AI, proviene de un suceso pasado que nunca fue consciente. Para su estudio se ha recurrido a tareas con gramáticas artificiales, control de sistemas dinámicos y detención de patrones secuenciales. Las tareas con gramáticas artificiales se pide a las personas que memoricen cadenas de letras que responden a reglas sintácticas de un sistema inventado. Después se les revela que las cadenas de letras siguen las reglas de ciertas gramáticas y se les pide que evalúen nuevas cadenas de letras como gramaticales o no gramaticales. Usualmente, las personas califican correctamente por encima de la línea de azar, aunque son incapaces de explicitar las reglas que los llevaron a tomar la decisión. Ejemplo de gramática artificial. En las tareas visuales de detección de patrones secuenciales se pide a las personas que señalen rápidamente la posición de un elemento en una pantalla. El elemento puede estar en determinado número de sitios a los cuales se da un nombre, como por ejemplo A, B, C y D. Cuando los sitios en que aparece el elemento sigue un orden secuencial recurrente, las personas adivinan dónde estará el elemento, más que cuando aparece aleatoriamente. En las tareas de control de sistemas dinámicos, las personas deben manipular mediante un computador variables en una situación hipotética que sigue un algoritmo determinado con el fin de lograr resultados. Manipular el número de trabajadores en una fábrica para lograr más producción, habiendo claro más variables involucradas. Las personas logran dominar la tarea manipulando las variables, sin poder explicar el algoritmo subyacente. Pensamiento inconsciente. Un ejemplo de PI es el proceso de incubación estudiado en los campos de creatividad y resolución de problemas. En este contexto, el proceso creativo se divide en 1 preparación, 2 incubación, 3 iluminación y 4 verificación. En la fase de incubación se da una asociación de ideas, mientras que la persona aleja su pensamiento del problema que intenta resolver. Estas son comunicadas al consciente en la fase de iluminación y puestas a prueba en la fase de verificación. Igualmente, Romo cree que en situaciones de baja complejidad puede funcionar mejor el pensamiento consciente, mientras que en las de mayor complejidad puede funcionar mejor el inconsciente. Esta hipótesis recibe apoyo de experimentos en los que se presentan a los participantes diversas marcas de carros, con series controladas y con distintos grados de complejidad, de atributos positivos y negativos. Entonces a los participantes algunos minutos para decidir qué marca es mejor. A algunos de ellos se les distrae y a otros se les deja concentrar, partiendo de la suposición de que los sujetos distraídos toman la decisión de manera inconsciente. Los resultados validan la hipótesis según la cual PI funciona mejor en las situaciones más complejas. Muchas gracias. Y recuerden que la MI es la conducta de toma de decisiones sin que exista un recuerdo consciente. El AI proviene de un suceso pasado que nunca fue consciente y el PI es el proceso de generar creatividad, preparación, incubación e iluminación.